Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Carrillo y bueno, lo primero de todo, mandaros un abrazo muy fuerte desde México, que espero que todo se normalice cuanto antes en España, la situación tan grave que estáis pasando. Y desde aquí, pues nada, mandaros un abrazo muy fuerte. También agradecer al CINEP la invitación para esta charla. Y bueno, yo os voy a hablar un poco de mi experiencia durante estos 5 años fuera de España, tanto en México como en Puerto Rico, y hablaros un poco del formato de liga corta, ¿no? Creo que en España estamos acostumbrados a estar en un formato de liga pues de 8, de 10 meses, y yo os voy a hablar un poco de cómo están estructuradas las ligas aquí tanto en México como en Puerto Rico y bueno, pues el formato de liga que es de 4 o 6 meses, cómo pues trabajamos, cómo podemos organizar todo el trabajo y todo lo que lleva el poder entrenar poco y jugar muchos partidos durante la semana. Os he preparado una presentación para que sea un poquito más ameno y os voy explicando un poco. Bueno, como os he comentado, llevo 5 años fuera de España y he estado en estos 5 años en 3 ligas distintas. Entonces, he estado pues, en 5 temporadas en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, que es la primera liga de México, 3 temporadas en la BSN, que es la liga profesional de Puerto Rico, y una temporada en Cibacopa, que es como la segunda liga de México. Es decir, cuando acaba la liga nacional, pues empieza la liga de Cibacopa. Entonces, bueno, pues un poco os preguntaréis cómo puede ser que en 5 años pues haya estado en 9 temporadas, ¿no? Pues un poco lo que os decía antes. Aquí las ligas son ligas de formato corto y con muchos partidos durante la semana. Entonces, pues como podréis ver ahora, las ligas duran entre 4 y 6 meses de competición y juegas pues entre 40 y 60 juegos, dependiendo un poco pues de pues el equipo que tienes y si llegas lejos en playoff o no llegas lejos en playoff, incluso de la situación económica del equipo. Pues poner un ejemplo, mi primer año en México, nosotros estábamos clasificados en cuarta posición para jugar los playoffs y el dueño del equipo decidió que no íbamos a jugar playoffs, que ya no quería gastar más dinero en el equipo y que quitaba el equipo cuando acabara la liga regular. Así que se acabó la liga regular y el equipo, estando clasificado para playoff, desapareció. Entonces, son un poco situaciones a las que nosotros no estamos acostumbrados porque no suele pasar en España. Entonces, bueno, os voy a hablar primero de la Liga de México. Las 5 temporadas que yo he estado en esta liga, los formatos han cambiado un poco. La liga, la verdad es que en los últimos años ha crecido mucho, tanto en el nivel de jugadores como en el nivel de entrenadores. Y bueno, el formato ha ido cambiando. Primero eran todos contra todos, después hicieron como 2 grupos, después hicieron dos zonas, pero al final acabas jugando muchísimos partidos y sobre todo hay algo que no ha cambiado y es que aquí no juegas un partido contra un rival en su casa y otro en la tuya, sino que juegas 2 partidos contra ese rival, o sea, juegas series y puedes jugarlas en días alternos o en back-to-back, es decir, que puedes jugar el viernes y el domingo contra el mismo rival o el viernes y el sábado contra el mismo rival, o sea, jugar 2 partidos contra el mismo rival. ¿Esto qué es lo que hace? Pues hace que, además de preparar el scout del equipo rival,
antes del primer partido, pues que después tengas la oportunidad de preparar el segundo juego con el postjuego, ¿no? Entonces, la verdad es que no hay mucho tiempo para entrenar, porque además aquí en México las distancias son grandes y las carreteras no son excesivamente buenas, y aunque sí que es cierto que hay algunos viajes en avión, pero la verdad es que la media de los viajes, la mayoría de los viajes son en autobús, sobre todo los que estamos en la zona centro de México, y son viajes pues, de 7 u 8 horas en carreteras no excesivamente buenas, así que son viajes bastante pesados, y eso hace pues que el tiempo de recuperación de los jugadores sea menor y no tengas demasiado tiempo para poder entrenar, y además pues eso, juegas 4 partidos o 5 partidos durante la semana, y eso hace que, pues como os he dicho, que haya menos tiempo para entrenar en cancha y preparar los partidos en cancha. Bueno, el nivel de los jugadores en México en los últimos años ha crecido, porque al final hay equipos con bastante presupuesto, y los jugadores extranjeros que vienen pues cada día son mejores, pero sí que es cierto que quizá el nivel de los mexicanos con los años ha ido bajando un poco, ¿no? De la generación de los 12 guerreros que jugaron el Mundial en España, entrenados por Sergio Valdeolmillos y Ramón Díaz, pues el nivel ha bajado y ya no hay tantos jugadores importantes, aunque sí que es cierto que hay unos cuantos jugadores jóvenes que están empezando a despuntar, pero no están al nivel, pues yo que sé, de Gustavo Ayón o de Paul Stoll o de Héctor Hernández o de Peri Mesa, que han sido jugadores que han marcado los últimos años en el baloncesto mexicano. Pero bueno, sí que es cierto que hay entrenadores en las ligas universitarias que están trabajando bastante bien para que estos jugadores crezcan, pero también es cierto que los equipos pues no dan excesivas oportunidades a los jugadores mexicanos jóvenes, y esto hace que el jugador pues se desarrolle menos de lo que debería. Una de las causas principales es que hay muchos jugadores mexicoamericanos. Estos jugadores son pues jugadores que son americanos, pero que, bueno, pues tienen pasaporte mexicano porque su papá era mexicano o su abuela era mexicana, y juegan como mexicanos. Entonces, pues claro, al final son jugadores que no son seleccionables, pero juegan como mexicanos, y eso pues hace que el jugador mexicano 100%, el jugador seleccionable mexicano, pues tenga menos oportunidades. Después, la liga, como os he dicho, ha crecido el número de equipos, pero por desgracia no en el nivel competitivo. Y os digo, hay mucha diferencia entre los 3, 4 equipos de arriba con los demás. Obviamente el nivel económico marca las diferencias, y esto hace pues que, bueno, que haya equipos, por ejemplo, que de 40 partidos este año en la liga regular pues hayan ganado 1 juego o 2 juegos o 4 juegos, y que la diferencia entre el primero de una zona y el cuarto pues haya 20 partidos de diferencia. Y lógicamente pues eso hace que haya muy pocas sorpresas. Y bueno, me podéis decir también que en ACB hay también mucha diferencia entre el Madrid o el Barcelona o Valencia, o equipos que económicamente son más fuertes que Estudiantes o que Obradoiro, ¿no? Pero bueno, siempre están los 2, 3 equipos que dan un poco la sorpresa, pues este año como Zaragoza, o todos los años siempre hay un par de equipos, pero esto en esta liga no pasa, porque es imposible que el último le gane al primero. Es prácticamente imposible. Entonces, pues es una de las cosas que quizá habría que cambiar, y que fuera la liga un poquito más competitiva, pero al final el nivel económico entre unos y otros es muy, muy, muy grande. Bien. La Liga de Puerto Rico es una liga pues
yo creo que un poco más competitiva que la de México, sobre todo porque el nivel medio del jugador es más alta, ¿no? Muchos jugadores puertorriqueños juegan como extranjeros en la Liga de México y son jugadores puertorriqueños que juegan como jugadores locales, ¿no? Entonces eso hace que lógicamente la liga sea más competitiva y los equipos sean más fuertes. Además, la Liga de Puerto Rico es un poco más tarde que la de México, justo más o menos cuando acaba la de México empieza la de Puerto Rico. Y también es cierto que hace que muchos jugadores extranjeros que están jugando en Europa, pues justo acaben la competición en Europa y jueguen en Puerto Rico. Y eso hace que los equipos sean más fuertes porque el nivel de los extranjeros es más alto, ¿no? El formato de la liga es liga regular, juegas contra todos los equipos, puedes jugar entre 4 y 6 partidos contra cada equipo, pero nunca juegas 2 partidos seguidos contra el mismo equipo. Es decir, que juegas pues igual, puedes jugar un lunes, un miércoles o puedes jugar un lunes y un martes, pero no juegas contra el mismo equipo, ¿no? Es un poco más fácil la Liga de Puerto Rico porque las distancias son muy cortas, ¿no? Pues para explicaros un poco, el punto más lejano, digamos, de Puerto Rico, que puede ser San Germán, que está en el oeste, pues está a 2 horas y media del punto más lejano del este, que es Fajardo, ¿no? Entonces, pues tú juegas en Fajardo, por ejemplo, y coges el coche, vas y vuelves después del juego, porque son 2 horas. Entonces, ahí los jugadores viajan cada uno con su coche, nos juntamos en la cancha, jugamos y después acabamos el partido y cada uno se va a su casa. Entonces, eso hace que sea un poco más dinámica la liga, pero también te da poco tiempo para entrenar porque, por ejemplo, no puedes hacer el tiro por la mañana previo al juego si no juegas en casa. Si juegas fuera, pues por la mañana se viaja para llegar al juego por la tarde. Entonces es un poco más difícil. Pero, como os digo, la liga es entre 4 y 5 meses, muchos juegos y no tienes demasiado tiempo para preparar los partidos en la cancha. Bueno, como os he dicho, el nivel de los extranjeros es un poco más alto que en México, por lo que la liga es más tarde y muchos jugadores de Europa pues después juegan la liga de Puerto Rico, ¿no? Bien. Yo os he puesto aquí 4 puntos que son, bueno, sobre todo los 3 primeros, que son un poco las 3 cosas más importantes que pueden estar con las 2 ligas, ¿no? La primera, y es bastante general en las dos, es que se trabaja poco individualmente con los jugadores y sobre todo pues porque no hay tiempo. Eso hace que, pues como os he dicho antes, que los jugadores que están jóvenes y que tienen que progresar y que en España estamos acostumbrados a hacer un trabajo extra, pues aquí es muy difícil hacerlo por el tiempo. Entonces es complicado el trabajo individual con los jugadores, tanto ofensivo como defensivo, porque no solamente hay problemas de juego ofensivo, sino también de entendimiento del juego defensivo, por lo que os digo, porque hay muy poco tiempo para poder entrenar, ¿vale? El segundo punto es el poco juego colectivo. Quizá en México, los últimos años, ha habido muchos entrenadores españoles. Yo, por ejemplo, el año pasado estábamos 6 entrenadores de 14 equipos, estábamos 6 entrenadores de head coach en México y bueno, había 2 entrenadores argentinos, 6 españoles, 3 puertorriqueños y bueno, un poco el nivel de juego colectivo
intentábamos que fuera un poco mejor, ¿no? Pero la verdad es que la línea regular de la liga es poco juego colectivo, muchas situaciones de uno contra uno, muchas situaciones de pick and roll en transición y un tiro, o situaciones muy sencillas de ataque, pues yo qué sé, pues con jugar cuernos y poquito más, pick and roll central, pero sin mucha complicación. Un poco la diferencia más grande que nosotros, pues bueno, estamos acostumbrados a jugar, pues bueno, pues tengo un tirador, pues vamos a jugar un sistema más largo para este jugador, o vamos pues esto es un poco más complicado en este baloncesto, ¿no? Y también, como os he dicho antes, el juego colectivo en defensa. Sobre todo, el problema principal es que muchos jugadores no tienen los conceptos defensivos que nosotros pues estamos acostumbrados a trabajar desde la base en las canteras en España. Y bueno, pues un pick and roll se defiende con los jugadores que están sumidos en ese pick and roll, y no hay un lado débil, no hay un lado fuerte, no hay unas segundas ayudas, no hay un crossout. Es complicado, y esto pues bueno, pues tiene un proceso muy, muy duro para que los jugadores lo entiendan. Y tenemos el hándicap que os llevo repitiendo, y es que hay muy poco tiempo para poder entrenar, y es un poco el denominante de esta liga, ¿no? de estas ligas que son tan cortas, que tienes poco tiempo para entrenar, y lo que entrenes tiene que ser muy concreto para que el jugador se quede con eso, ¿vale? Y el tercer punto es, bueno, acostumbrarse 50-50. Lo he denominado así un poco porque, bueno, nosotros tenemos nuestra formación desde pequeños, los cursos de entrenadores, y bueno, pues lo que yo he vivido en México y en Puerto Rico no existe esta formación, y por tanto, pues bueno, tenemos que acostumbrarnos un poco a trabajar desde otro punto de vista y intentar, pues eso, 50-50 lo nuestro y la idiosincrasia que ellos tienen, el baloncesto que ellos practican, pero sin abandonar pues lo que nosotros hemos hecho desde jóvenes, ¿no? Y también, ya no solo a nivel baloncesto, sino a nivel, pues eso, la vida es muy distinta en México que en España. Y bueno, yo por ejemplo los 2 primeros años pues la verdad es que no fueron fáciles para mí. El primer año deportivamente pues bueno, pues estuvimos en un equipo que competimos, pero personalmente no fue el mejor año, y el segundo año pues bueno, fuimos a un equipo muy competitivo, incluso ganamos el campeonato, pero personalmente fue un año bastante malo por muchas situaciones que yo viví en el equipo, ¿no? Entonces, bueno, para mí los 3 siguientes años han sido años muy buenos, sobre todo estos 2 últimos, donde me he encontrado con gente que vale mucho la pena y que me ha ayudado a ver las cosas de otra manera, y al final esto también te importa a la hora de ver cómo trabajas, ¿no? El cuarto punto es un poco, pues bueno, yo hablo con muchos entrenadores en España que tienen dudas, que me dicen, pues mira, es que yo llevo mucho tiempo entrenando en EVA, o no progreso, o estoy aquí pero no progreso, o estoy llevando el cadete de no sé dónde y quiero dar un paso más. Y bueno, yo les digo siempre lo mismo. Yo estuve 10 años en el CAI Zaragoza, y estaba en mi casa, y estaba en mi club, y estaba cómodo, y llegó un momento en el que decidí en el que pensaba que tenía que progresar de otra manera y cambiar, ¿no? Y al final aposté por salir, y bueno, son 5 años ya fuera, y que mejoras mucho, creces, tanto profesionalmente como personalmente,
como todo tienes buenas experiencias, malas experiencias. Ahora no os voy a decir que todo es maravilloso y todo es genial, porque no es así. Pero la verdad es que es una experiencia que si tenéis la oportunidad y podéis hacerlo, yo os aconsejo 100% que lo hagáis, porque vais a crecer y vais a mejorar como entrenadores, como personas, y os va a ayudar mucho a afrontar nuevos retos, ¿no? Yo este año he estado en Capitanes de Ciudad de México como asistente de Ramón Díaz, y bueno, este equipo tiene 3 años solamente en la liga. Durante estos 3 años ha jugado 2 finales de liga, y este último año, pues bueno, nos quedamos en semifinales, nos quedamos un poquito cortos y no pudimos competir por el campeonato. Pero bueno, el objetivo del club era crecer, y bueno, el año que viene pues ya no vamos a disputar como capitanes la Liga Nacional, sino que vamos a disputar la Liga la G-League de la NBA, la liga la segunda liga de Estados Unidos, y bueno, va a ser el primer equipo mexicano en jugar esta liga, y un poco lo que os comentaba antes, ¿no? El crecimiento profesional y el crecimiento personal que hace el salir fuera de tu casa y el ver nuevos retos, ¿no? Probablemente, pues si yo no hubiera salido de Zaragoza, pues seguramente jamás hubiera aterrizado en un equipo de G-League, y el año que viene pues voy a tener esta oportunidad que es algo muy, muy bonito para todos, y sobre todo, pues bueno, ver un baloncesto distinto, y conocer algo que es muy importante para los entrenadores profesionales, ¿no? Que es conocer muchos jugadores, conocer muchas maneras de jugar, conocer muchos métodos de entrenamiento, y eso solo lo puedes hacer si lo vives en primera persona, ¿no? Porque sí que puedes leer, sí que puedes ver clínicas, pero el estar en un sitio y ver cómo se trabaja, ver cómo trabajan los distintos entrenadores, porque al final yo en México y en Puerto Rico he visto muchísimos entrenadores de muchísimos países, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, en Puerto Rico, mi tercer año en Puerto Rico, yo estaba con un entrenador puertorriqueño, a mitad de temporada lo echaron, y yo ya estaba haciendo las maletas para irme, porque obviamente a mí me llevó él, y me llamaron y bajé, y estaba el entrenador que iba a hacerse cargo del equipo, que era Flor Meléndez, que es uno de los entrenadores más laureados de Latinoamérica, ¿no? Y un señor, pues bueno, que tiene 74 años, que ha entrenado prácticamente en todo el mundo, que incluso entrenó en ACB en España, en Manresa, y una persona pues que cada vez que hablas con él, cada vez que estás con él, aprendes algo, ¿no? Es una biblioteca del baloncesto, son más de 50 años entrenando, y esos 3 meses o 4 meses que estuve con él, pues aprendí como si hubiera estado 5 años en España en otro equipo, ¿no? Y eso, pues la única oportunidad que lo tienes es saliendo del país y viviendo pues lo que te pueden dar, fuera. Bien, espero pues bueno, no haberos aburrido mucho. Todas las preguntas que tengáis, todas las dudas que tengáis, todas las cosas que necesitéis, si necesitáis saber algo sobre pues un poco lo que está pasando aquí, si queréis venir, no sé, todo lo que queráis, las dudas que podáis tener, podéis preguntarme, podéis poneros en contacto conmigo, y yo gustosamente os voy a ayudar en todo lo que pueda. De nuevo, muchísimas gracias a Sinet por la invitación, y lo mismo que os he dicho cuando he empezado, que un abrazo muy fuerte para todos, que mucha salud, mucho cuidado y mucho ánimo. Pronto nos vemos
en las canchas. Un abrazo muy fuerte.